la licenciada Carmen Toja, ¿verdad? Contamos con una profesional que pues es psicóloga educativa y lleva bastante experiencia pues en este ámbito, ¿verdad? Desde ser pues maestra hasta pues directora de nivel primaria, ¿verdad? Entonces, pues contamos con esa experiencia. Adicionalmente está certificada en terapia transformacional rápida y Heart Center Hypnotherapy, ¿verdad? Y certificada del programa de paternidad positiva Triple P. Esta escuela para padres fue pensada con el objetivo de que, basados en la situación de pandemia que estamos, cómo podemos continuar reforzando la responsabilidad en nuestros hijos y cómo nuestra crianza tiene al final pues siempre un impacto en ellos, ¿verdad? No solo en el área personal, sino en el área académica. Y pues nos ofrecerá diferentes tips para evaluar qué hemos estado haciendo pues como padres, ¿verdad? Siempre esa búsqueda a la mejora continua y el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? Así que esperemos que sea de mucha utilidad. Si tienen algún comentario o alguna duda, lo pueden escribir en el chat y al concluir la charla, ¿verdad? Haremos un espacio de preguntas para que lo puedan resolver, ¿verdad? Así que bienvenidos todos, bienvenida Carmen y daremos inicio. Muchas gracias. Bienvenidos ustedes, les doy la bienvenida a todos. Los felicito por estar acá, porque realmente a las 5 de la tarde de un jueves es difícil, sobre todo con los hijos en casa. Entonces, los felicito. Todo lo que hablemos hoy no tiene como objetivo que ustedes se sientan mal, que se sientan culpables, sino simplemente que repiensen lo que están haciendo con sus hijos y probablemente le den un nuevo giro para que sus hijos sean más lo que ustedes han soñado que ellos sean. Vamos a hablar de devolverle la responsabilidad a los hijos. Y si digo devolver, quiere decir que en algún momento se la hemos quitado. Y se la hemos quitado sin querer, sin darnos cuenta. Y esto ha sucedido porque hemos cambiado la forma de educar. Y estos cambios no han venido solo porque nosotros hemos querido, sino son consecuencia de cambios sociales, históricos, económicos que han habido, pero que están afectando a los niños y a los jóvenes de hoy. Entonces, vamos a ver un poquito de historia para ver cómo ha cambiado la forma en la que los padres perciben a los hijos hoy y cómo los padres abordan las situaciones hoy. Vamos a empezar con este cuadro que nos muestra a niños trabajadores. Antes de 1919, el trabajo infantil era algo bien visto y los niños hacían trabajos terribles que no estaban adecuados para su edad. Era realmente una explotación. Pero en la mente de los padres, los chicos eran una fuente de ingresos. Los chicos eran una fuerza laboral. Y eso obviamente no está bien. Y en 1919 la OIT abolió el trabajo infantil. Desgraciadamente en algunos países como el nuestro aún se da. Pero en sus familias estoy segura que no sucede. Ese extremo tan negativo para el desarrollo de los chicos pasó a ser otro extremo, pasó a este extremo, a mamás, papás que están suplicándole a los niños que cumplan con sus responsabilidades, que se laven los dientes, que se bañen, que hagan sus deberes, que coman, que se bañen, etc. Ninguno de los dos extremos es apropiado para el desarrollo de los niños, ni para el bienestar de las familias. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, simplemente estoy presentando los cambios que han habido. Hemos pasado de un extremo negativo a otro negativo. ¿Qué otros cambios hemos tenido? Antes, los niños jugaban por el placer de jugar. Salían a la calle, se olvidaban de papá y mamá
y papá y mamá se olvidaban de ellos por un rato, se ensuciaban, planificaban su juego. Ahí vemos ellos, seguramente ellos mismos pintaron la portería, ponían las reglas del juego, se golpeaban, se agredían, resolvían los problemas. ¿Qué le daba esto a los chicos? Les daba la sensación, yo soy dueño de mi vida. Y si yo soy dueño de mi vida, entonces yo también soy responsable de mi vida. Hoy en día, no porque nosotros querramos, sino muchas veces por razones de seguridad, los chicos ya no pueden hacer esto. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora, por lo menos hasta antes de la pandemia, los llevábamos a que jugaran fútbol en una academia de fútbol. Pero no era solo para que jugaran, era para que aprendieran. Y mamá o papá casi siempre se quedaban viendo lo que los chicos hacían. Y ustedes no se imaginan cuántos chicos yo veía en la clínica y llegaban con la queja de que papá o mamá, al salir del entreno, empezaban, amor, pero ¿te diste cuenta? Cuando te tiró fulanito la bola, tú deberías de haber. ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Otra vez empujaste al otro niño. Otra vez dejaste que te empujaran. Tenés que... Y los niños decían, me fascina el entreno de fútbol, pero odio tener a mis papás aquí todo el tiempo. Hemos pasado de dejar a los chicos vivir su vida a casi vivir la vida por ellos. Y eso obviamente los hace irresponsables, porque no se sienten dueños de su vida. Siempre está la vocecita de mamá o de papá diciéndoles qué hacer, por qué hacerlo, cómo no hacerlo, cómo hacerlo mejor. Otra cosa que ha cambiado y las consecuencias no son muy buenas, antes de la pandemia, los chicos iban al colegio. Y eso era parte importantísimo de su desarrollo, no solo cognitivo, su desarrollo social, su desarrollo emocional. ¿Qué ha pasado desde marzo del año pasado? De un día para otro, millones de niños y jóvenes salieron del colegio y al día siguiente ya no había colegio. Y no fue una semana o dos, seguimos en las mismas. Yo sé que intentamos a principio de año empezar, pero no se pudo seguir. Y esto ha traído consecuencias terribles para los chicos y para sus familias. Yo siempre digo que la pandemia ha traído retos difíciles para todos, pero tal vez los más afectados han sido los niños, los adolescentes, los padres y los maestros, porque de pronto toda su vida cambió, todo su ritmo cambió. Se perdió el horario y las rutinas, que son tan importantes para el desarrollo emocional de los niños. Los niños salían de casa y tenían un horario en el colegio, regresaban de casa y tenían un horario para hacer tareas, un horario para hacer otras cosas. Y eso de pronto se vio trastornado. Yo sé que ustedes, papás, han tratado de poner horarios, pero se dan cuenta que es más difícil y que no es lo mismo que antes. ¿Qué otra cosa se ha perdido? La socialización. Los chicos ya no pueden socializar como deberían hacerlo, que no es solo viéndose por una pantalla, es viéndose en vivo, tocándose, empujándose, corriendo, haciendo juegos. Y una cosa muy, muy importante que se ha perdido por la pandemia es la independencia. Y de eso vamos a hablar hoy bastante. Los chicos, la escuela, mejor dicho, cumple una función muy importante, que no es solo la enseñanza a nivel cognitivo, ni siquiera la enseñanza a nivel social. Es el momento en que los chicos están sin
papá y mamá. Y no es porque papá y mamá sean mala influencia ni nada parecido. Es porque los chicos buscan esa independencia. Ustedes van viendo que los chicos desde los 2 años más o menos empiezan a ver ya que su mamá no es lo mismo que ellos. Y empiezan a querer ellos descubrir quiénes son ellos sin papá y sin mamá. Y esto se ha visto muy afectado en tiempos de pandemia, porque no solo los chicos no van a la escuela, sino que en muchos casos se quedan 24/7 con papá y mamá. Y si papá y mamá tienden a estar todo el tiempo encima de ellos, es aún más difícil. Y se ha hecho muy complicado también lo de la responsabilidad. El año pasado y hasta este año he tenido bastantes casos de papás y mamás que se acercan a mí porque sus hijos que antes de la pandemia eran medianamente responsables o bastante responsables, de pronto ya no son responsables. Y los papás están luchando para que se sienten siquiera a escuchar la clase, para que prendan su cámara, para que hagan sus tareas, para que participen en clase, y están viendo que los chicos cada vez están siendo más y más irresponsables. No sé si alguno de ustedes se identifica con esto. Estoy segura que sí. Entonces, los chicos, en vez de ir a la escuela y aprender todo lo que hay que aprender en la escuela, están frente a una computadora. Y eso también tiene ventajas, de verdad. Los chicos han aprendido habilidades tecnológicas que no hubieran aprendido ni en 5 o 6 años de ir a una clase de computación. La necesidad los hizo más. El problema es todo lo que viene aunado a eso y todo lo que falta a causa de que no van al colegio. Entonces, ya vimos algunas de las diferencias desde que los niños eran una fuerza laboral y ahora los padres les suplican que hagan las cosas, pasando por los niños que salían a jugar sin supervisión y ahora los padres supervisan todo el tiempo, dando a lo que estamos viviendo ahora de la pandemia. La educación, la forma de educar a los chicos ha cambiado, y no solo por la pandemia, ya viene desde hace años ese cambio. Yo fui maestra durante 26 años y en esos 26 años realmente pude ver cómo los chicos iban cambiando en su forma de percibirse a sí mismos, de percibir al mundo, de percibir al maestro, de percibir los contenidos, en su forma de socializar. Y cuando investigamos un poco, los padres han pasado del extremo de que los chicos eran la fuerza laboral y tenían cero atención de los padres, a lo que llamamos la hiperpaternidad. Yo estoy convencida de que muchos niños, muchas familias están aplicando la hiperpaternidad. Hay algo como salpicaditas por la hiperpaternidad. Otras están mojadas y otras están empapadas. Y lo que yo quisiera es que mientras voy yo contándoles un poquito de la hiperpaternidad, ustedes vayan reflexionando si ustedes no están cayendo en algunas de las cosas que hacen los hiperpadres. Cuando oímos una charla así, tenemos la tendencia a pensar, ay, sí, esa es mi cuñada, ella siempre eso con sus hijos, o esa es mi vecina. Olvidémonos ahorita de la vecina, de la cuñada, pensemos en nosotros, porque estoy seguro que más de una cosa les va a sonar y les va a parecer conocida. Entonces, veamos primero qué es la hiperpaternidad. Es un estilo de crianza
que nace de una creencia de los padres, de esta creencia de que tienen el poder y la obligación de crear una niñez perfecta para sus hijos, con la esperanza de que eso les va a garantizar el éxito en el futuro, porque la vida es cada vez más competitiva, y si se dan cuenta, ninguna de las no es un razonamiento válido, porque la creencia de que tienen el poder y la obligación, aunque nos volvamos locos, no vamos a poder crear una niñez perfecta. Siempre van a haber factores que la hagan imperfecta. Eso es un lado. Y del otro lado, aunque tuvieran una niñez perfecta, no les garantizaríamos a nuestros hijos que van a ser exitosos en la vida adulta. Hay una autora, le recomiendo si pueden encontrar su libro, ella se llama Eva Millets, ella escribió un libro acerca de la hiperpaternidad. Y ella dice que el niño ha pasado de ser modelo mueble, es decir, un mueble a quien se le pone poca atención. Yo recuerdo que mi papá me contaba que él no podía hablar en la mesa, por ejemplo. O sea, eran casi un mueble. Han pasado de ser modelo mueble a ser modelo altar. Hay un amor excesivo y mal entendido. Y miren, el amor por los hijos. Yo tengo 2 hijas y 2 nietos. Y uno los ama y los ama de una forma enorme, inmensa. El problema es cuando la expresión de este amor es malentendida y lo que trae es padres estresados todo el tiempo y niños ansiosos, desobedientes, inseguros, miedosos, infelices. Vamos a ver algunas de las características de la hiperpaternidad y otra vez les pido que ustedes se vayan analizando cada uno a sí mismo. No les voy a preguntar al final quién hace cada cosa. Es para ustedes. Y como les dije al principio, no es para que se sientan culpables y digan por mi culpa, no. Es para que reflexionen. Yo les voy a dar algunas ideas de las cosas que pueden cambiar si es que desean hacerlo. Y tomen un nuevo rumbo, si es que así lo desean. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de la hiperpaternidad. Vamos a ver la primera. Es la atención excesiva. Y aquí hago énfasis en excesiva. Como les dijo la licenciada Campos, yo manejo el programa de paternidad positiva Triple P. Y una de las cosas que más me han llamado la atención en el transcurso de los años es que muchos de los problemas de los chicos vienen por falta de atención de los padres. Sí, los padres están con el teléfono, viendo tele, haciendo otra cosa, y hay poca atención real a los hijos. Pero me refiero a una atención real, no una atención excesiva que es en la que hemos caído muchas veces. ¿Qué pasa cuando damos una atención excesiva a nuestros hijos? Nos convertimos en los famosos padres helicópteros. Son aquellos papás que viven como un helicóptero sobrevolando a sus hijos. Están súper pendientes de todo lo que hacen. Los padres helicópteros son aquellos que sobrevuelan sin tregua las vidas de sus retoños. Están pendientes de todos sus deseos y necesidades, pero también de todos sus errores y equivocaciones. Estos son los padres que comparten responsabilidades con sus hijos. ¿Cuántas veces han oído ustedes o ustedes mismos lo han hecho? Y dicen, no vamos a poder ir porque mañana tenemos examen de tal cosa.
o no podemos hacer tal cosa porque hoy tenemos muchas tareas que hacer. ¿Cómo así? Tenemos examen, tenemos que hacer tareas. Solo con expresarlo de esa forma, ya le estamos mandando a los hijos el mensaje de que la tarea es compartida. Y estamos haciendo que sean menos responsables, porque no se lo toman en serio. Es una tarea compartida con mamá y mamá ya lo va a hacer en algún momento. Son aquellos padres que están todo el tiempo pendientes, pero ojalá fuera solo de las necesidades, que tampoco es necesario que estemos todo el tiempo pendientes, pero están también pendientes de los errores. Aquellas mamás que están oyendo a su hija hablar por teléfono y cuando cuelga le dice, mi amorcito, oí que le dijiste tal cosa a la fulanita. ¿Por qué le dijiste eso? Eso no hay que hacerlo. Aquellos que están todo el tiempo pendientes de decirles lo que hicieron mal, lo que tienen que hacer mejor, para que los chicos sean responsables. Tiene que haber como primera condición una conexión emocional de apego con los padres, una conexión fuerte. Y muchas veces nos perdemos de tener esa conexión por estar pendientes de todo lo que hacen mal nuestros hijos. En este programa de paternidad que les cuento, antes de la pandemia, se incluía una visita a la casa, en la que yo iba a la casa a ver cómo interactuaba la familia. Y muchas veces mi impresión era que los padres acosaban literalmente a los chicos todo el tiempo. Les estaban dando instrucciones todo el tiempo. Come, séntate bien, lávate los dientes, no molestes a tu hermano, hace tareas, séntate bien, esto no está bien. Es un control constante para tratar de que no se equivoquen y de que aprendan rápido, pero lo que hacían era dar instrucciones que los niños no seguían generalmente y estarse peleando todo el tiempo, regañando, pidiendo, rogando que los chicos hicieran las cosas. Entonces, los padres helicópteros son estos, que dan una atención excesiva. ¿Se recuerdan de la diapositiva con los chicos que jugaban fútbol, ellos solitos en la calle? Y se recuerdan que les dije que eso les daba el sentimiento de que ellos eran dueños de su vida. En el momento que los padres están como helicópteros sobrevolando a sus hijos, le están mandando el mensaje, yo soy dueña de tu vida. Y eso hace que ellos digan, ok, si ella es la dueña o él es el dueño, ¿para qué voy a ser yo el responsable? Son mensajes pequeños que les estamos mandando, pero constantemente. Veamos otra característica de la hiperpaternidad. Los chicos tienen mucha diversión y pocas responsabilidades. ¿Les suena conocido? Y esto muchas veces son los hijos de los padres que se quejan de que sus hijos son unos irresponsables, de que no ayudan en la casa. Claro, los mismos padres no les dan responsabilidades, pero sí les dan todos los privilegios y las diversiones. Los padres se convierten en padres mayordomos. Esos son aquellos padres que no dejan que sus hijos asuman responsabilidades que son propias de su edad, sino que ellos o alguien más, la empleada muchas veces, hacen las cosas por ellos. Chicos que no levantan su plato de la mesa, chicos de 10 años que no hacen su cama, que a los 17 todavía mami les está preparando la refa para el colegio. Y papá y mamá se sienten muy bien porque atienden bien a los chicos. Pero papás, mamás, su función no es atenderlos. Su función es enseñarles a ser responsables. Y para eso
Ellos tienen que asumir responsabilidades. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero un ejemplo típico es cuando vemos a esos chicos bachilleres, grandotes, fuertes, bajarse del bus del colegio. Ahora no sucede, pero hasta hace poco sucedía. Yo siempre me quedaba con la boca abierta de ver a aquellos hombrones, guapos y fuertes, saliendo del bus con sus 1000 cosas y prácticamente tirándoselos a la empleada o a la mamá o al papá. Y después ellos caminar a la casa con aquella actitud de pereza sin llevar absolutamente nada. Mientras la empleada, la mamá o el papá van haciéndose un queso para poder cargarles las cosas de deporte, el bolsón, la lonchera. Cada vez que hacemos cosas como esas, no solo estamos fomentando la irresponsabilidad y la vaganería, sino estamos mandándoles el mensaje a nuestros hijos de que no confiamos en que ellos sean capaces de hacer las cosas. Y luego los papás vienen con el problema de que sus hijos tienen la autoestima muy baja. Por supuesto. Imagínense que le damos al niño la única responsabilidad de estudiar. Y eso no lo hace muy bien. Tiene dificultades de aprendizaje. Le cuesta, pero no tiene ninguna otra responsabilidad. Entonces, ¿de dónde va a venir un sentimiento de yo puedo hacer algo bien? Pequeñas cosas como yo soy capaz de levantarme solo en la mañana. No necesita un chico de 10 años, de 15. Yo he tenido mamás de universitarios que todavía levantan a sus hijos en la mañana y ¿cómo les cuesta? No necesitan que los levanten mami y papi. Y cuando lo hacen solos, lo ven como un logro. ¡Wow! Ya lo puedo hacer solo. Me siento a hacer mis tareas solo. Levanto los platos solo. Puedo lavar los platos. Puedo cocinar. Por supuesto, dependiendo de la edad. Entonces, cada vez que hacemos por nuestros hijos algo que ellos ya pueden hacer por sí mismos, les mandamos el mensaje: no confío que tú lo puedas hacer, tú no puedes. Y estamos dañando su autoestima. ¿Es eso lo que queremos? ¿Por qué caemos en ser padres mayordomos? Generalmente para evitar el conflicto. Porque es más fácil hacerlo nosotros. Porque si él lava los platos, ¡ay, me va a romper mi vajilla! Y si corta con el cuchillo, se va a cortar. Enséñele a su hijo a cortar. Yo tengo un nieto de 7 años, acaba de cumplir 7, y desde los 6 él aprendió a picar con cuchillo grande y no se ha cortado una sola vez. Por supuesto, su mamá tuvo que tomarse el tiempo de enseñárselo y superar su miedo a que el niño se cortara. Pero por esos temores nuestros y por evitar el conflicto, porque es más fácil que la empleada haga la cama, que la empleada recoja los platos, o que yo haga la cama, yo recoja los platos como mamá, a ponerme a pelear con mi hijo a que haga la cama. Claro que es más fácil, pero la paternidad y la maternidad nadie nos dijo que iba a ser fácil. De hecho, es una de las tareas más difíciles que tenemos en esta vida, pero también una de las más maravillosas y recompensantes. Entonces piense si usted en algún momento está siendo padre o madre mayordomo. Veamos otra característica de la hiperpaternidad. Es la sobreprotección. Es esa creencia equivocada de porque yo soy un buen papá o yo soy una buena mamá, voy a evitar a toda costa que mis hijos se frustren. Nos han hecho creer, nos han metido esta idea equivocada en la cabeza de que nosotros somos quienes debemos resolver los problemas de los hijos. Y esto ha llegado a extremos terribles.
en una revista de psicología, por lo que creo que es cierto lo que cuentan. Un internship de la U, una pasantía a una universidad en España. Y los papás muy orgullosos de que su hija se había ido a España y todo. Pues resulta que a esta chica estaba en un edificio, se subió a un elevador y el elevador se apagó, se paró. Hay en todos los elevadores un botoncito de alarma, ¿sí? Y lo único que esta chica tenía que hacer era apachar el botoncito de alarma. Pero ni siquiera se le ocurrió. Estaba tan acostumbrada a que papi y mami resolvían sus problemas que llamó a papi y mami, vaya que tenía señal adentro del elevador. Mami, me quedé encerrada en el elevador. Y la mamá, seguramente, porque no confiaba en su hija, porque nunca le dio la oportunidad de demostrarle que era capaz, se puso nerviosa y en vez de decirle que oprimiera el botón, le dijo, te voy a pasar a tu papi para que estés tranquila y para mientras yo arreglo la situación. Dime en dónde estás. Bueno, la niña le explicó y la mamá llamó al edificio y le dijo al encargado que su hija estaba atrapada en el elevador. Mientras papi le hablaba a la nena para que la nena no se traumara. ¿Se imaginan a los extremos de inutilidad que estos padres llevaron a su hija? Y lo peor de todo, después los padres decían, qué buena relación tenemos con nuestra hija. Es universitaria y aún acude a nosotros para que le resolvamos los problemas. ¿Ven cómo tergiversaron todo? Esa no era confianza, era incapacidad, inutilidad de la niña. Entonces, cuando evitamos a toda costa que los chicos se frustren, cuando los sobreprotegemos, cuando resolvemos todos sus problemas, nos convertimos en padres aplanadores. Esos son aquellos padres que van allanando el camino de sus hijos para que no se topen con dificultades, frustraciones y para que no sufran con las consecuencias de sus errores. Déjenme darles una noticia. La responsabilidad se aprende aprendiendo de las consecuencias de nuestros errores. Si no nos dejan vivir esas consecuencias, nunca vamos a ser responsables. El caso típico de esto son los famosos grupos de WhatsApp, que yo siempre digo que si algún día yo llegara a ser ministra de Educación los prohibiría. Sé que sería algo autoritario e imposible, pero es solo un decir, porque yo veo el daño terrible que le hacen a los niños. El niño no anota la tarea en la clase. No importa si la clase fue en la computadora o si fue en el colegio. Simplemente no la anotó por X o Y razón. Porque no hubo tiempo, porque no se le dio la gana, porque prefirió ir a jugar, lo que sea. El chico llega y mamá le pregunta, ¿qué tareas tienes hoy? Ay, no sé, mamá. Bueno, no te preocupes. Y la mamá entra al grupo de WhatsApp, pregunta qué tareas tiene y el niño hace a regañadientes esas tareas. ¿Qué está aprendiendo el niño con esto? Yo no tengo que hacer nada. Mamá me resuelve los problemas. Pero es difícil para las mamás darse cuenta de esto. Porque después de que hicieron eso de llamar por centésima vez a la otra mamá para preguntarle cuál era la tarea, se sientan con el niño y le dan un sermón. Mijo, es una irresponsabilidad, ya estoy hasta aquí de que no apunta las tareas. Y están bla, 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 dándole sermón al niño. Déjenme decirles, ese sermón les entra por aquí y les sale por el otro lado inmediatamente. La única forma que vamos a lograr que hagan eso, que cumplan con esa responsabilidad de anotar las tareas, es, si ellos no trajeron la tarea anotada, hay dos opciones. O él averigua
cuál es la tarea con sus compañeros o no lleva la tarea. Pero eso nos aterroriza. Porque hoy la maestra se va a dar cuenta que mi hijo no hizo la tarea. Sí, ojalá que la maestra se dé cuenta, porque entonces ella le va a poner una consecuencia que no va a ser terrible. Probablemente solo le diga que la tiene que hacer al día siguiente. Entonces, esa es una forma de ser padres aplanadora. El famoso grupo de WhatsApp. Tuve un caso que fue realmente impresionante para mí. Era una mamá que hacía mucho la hiperpaternidad, era una hipermadre. Y tenía una hija, me parece que tenía 10 años, 9 o 10 años. Y esta chica había hecho algo bueno y la mamá le ofreció que la iba a llevar al cine. Y la niña estaba esperando ir al cine. Y el día que iba a ir al cine, la mamá amaneció con fiebre, mucho dolor de estómago y dolor de cabeza. Y le dijo a la niña, mi amor, yo creo que no vamos a poder ir al cine. ¿Y por qué, mami? Si tú me lo ofreciste. Mi amor, yo tengo dolor de cabeza, me puedes tocar, mira, tengo fiebre. Mami, pero tú me ofreciste, tú nunca cumples. Bueno, empezó la niña a atacar a la mamá. ¿Y saben qué fue lo peor? La mamá la llevó al cine, estando ella enferma. ¿Qué aprendió la niña con esto? Lo único que importa en este mundo soy yo, mis deseos y mis necesidades. No me importa que mamá se sienta mal, que nada. Yo. ¿Qué es lo que creamos cuando hacemos estas cosas? Creamos pequeños emperadores, chicos que gobiernan sobre sus padres. Veamos otra característica de la hiperpaternidad. Es la justificación. Es cuando los chicos se convierten en intocables. Dios guarde que alguien diga algo de ellos. Hay muchos casos documentados de esto. Uno muy famoso de un profesor universitario que entró a un almacén con una colega, tenían que comprar algo para la universidad, y había un niño en medio del corredor y la señora quería pasar. Le tocó el hombro y le dijo, con permiso, quiero pasar. Y la mamá del niño apareció como tigre rugiente y le dijo que cómo se atrevía a tocar a su criaturita. A esos extremos hemos llegado. Yo sé que ustedes no han llegado a esos extremos, pero muchas veces estamos evitando que alguien les toque. Vivimos con el miedo de tocarlos, y no me estoy refiriendo ahorita a un tocado inapropiado, me estoy refiriendo a que les toquen el hombro o algo. Y estos padres se han vuelto padres justicieros. Esos son aquellos padres que son extremadamente susceptibles ante cualquier crítica de sus hijos y están dispuestos a defenderlos a toda costa. Incluso defienden lo indefendible. Tienen la idea de que sus hijos son perfectos y muchas veces como papás nos llevamos golpes de realidad, diría yo. O sea, nuestro sueño es que nuestros hijos sean de alguna forma y algunas veces hasta se comportan de esa forma, pero no son perfectos. Y algunas veces meten la pata, pero nos cuesta verlos y empezamos a defender lo que no se puede defender. Acabo de escuchar de un papá que le dijeron el año antepasado que su hija estaba haciendo bullying en el colegio. Y él dijo, no, es imposible, mi hija no hace bullying, ella es una niña buena, tranquila, y empezó a ver a su hija como él la veía en su imaginación. Y después de hacer varias investigaciones se dio cuenta que la niña sí estaba acosando a otra niña. Y el golpe para el papá fue duro. Y el primer error fue creerle al principio a la niña. Debemos confiar en nuestros hijos, sí,
pero no ciegamente. Si nos llega la noticia de que está haciendo bullying, digamos, ok, hija, gracias por decírmelo, cómo tú ves las cosas. Voy a averiguar en otras partes. Lo mismo pasa con el teléfono. Muchos papás le dan el teléfono al niño y ahí lo dejan. Y no se dan cuenta que eso es dejarle el teléfono al niño en manos de un desconocido, porque ahí pueden ver, oír todo. Todas las cosas que nosotros nunca dejaríamos que hicieran o vieran en la vida real. Pero como les creemos, nunca revisamos los teléfonos. Revisen los teléfonos de sus hijos. Díganles cuando les den el teléfono, mi amor, este es mi teléfono. Yo te lo presto con mucho gusto. Y en cualquier momento lo puedo revisar. Y eso no quiere decir que ustedes de forma obsesiva todos los días vayan a revisar. No, ustedes revisan de vez en cuando y depende de lo que encuentran, van a ir viendo si pueden confiar o no en ellos. Pero no creamos a priori todo lo que nos dicen. Y el mejor ejemplo de estos padres justicieros es la famosa caricatura de, ustedes seguramente ya la conocen, de estos papás que llegan con las malas notas, las maestras le dan las malas notas y le dicen al niño, ¿qué notas son estas? Y el niño se siente responsable de esas notas. Eso pasaba antes y sucede cada vez menos, porque ahora la respuesta de los padres muchas veces, desgraciadamente, es esta. Si hay malas notas, ¿qué notas son estas? La misma pregunta, pero dirigida a la persona equivocada, a la maestra. Porque mi hijo no puede sacar esas notas. La culpa la tiene que tener alguien más, no un niño. Y lo que formamos con eso son chicos incapaces de ver lo que ellos son. ¿Cuántas veces nosotros hemos crecido como personas porque nos hemos dado cuenta, ups, metí la pata, tengo que cambiar y tomamos otro camino? Pero si siempre nos defienden y siempre dicen que somos lo máximo, ¿qué vamos a esperar? ¿Chicos responsables? Definitivamente no. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de lo que es la hiperpaternidad. ¿Qué es lo que buscamos con la hiperpaternidad? ¿Qué deseamos lograr con eso? ¿Por qué los padres actuamos de esa forma? Porque de alguna forma creemos que haciendo eso vamos a lograr chicos agradecidos, porque les damos tanto que seguramente van a ser agradecidos. Chicos seguros de sí mismos, chicos responsables y chicos felices. Eso es lo que queremos. Y muchas veces hacemos lo que hacemos por eso. Desgraciadamente, lo que logramos es algo diferente. Lo que la hiperpaternidad logra, los efectos que están estudiados de la hiperpaternidad, son chicos con poca tolerancia a la frustración. No se imaginan cuántos padres van a consultar a los psicólogos porque su hijo tiene poca tolerancia a la frustración y quieren que el psicólogo le arregle a la criatura. Y eso no se puede, porque la tolerancia a la frustración se aprende en casa. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Chicos con poco control de emociones, chicos que se frustran, se enojan y no son capaces de controlar esa emoción fuerte que sienten y la sacan de la forma inapropiada, rompiendo, destruyendo cosas y vidas. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto acoso hoy en día en los colegios? Porque los chicos no saben cómo controlar esas emociones fuertes que sienten, porque no han tenido necesidad de hacerlo. Además, tenemos chicos ansiosos y deprimidos. ¿Ustedes se imaginan la ansiedad que le causa a un niño de estar solo cuando papá y mamá están todo el tiempo resolviéndole los problemas,
¿De dónde se va a agarrar? ¿De dónde va a tener seguridad? Si no le dan oportunidad de hacer las cosas por sí mismo. Está documentado que los últimos 15 años probablemente, han sido los años, y cada año va en aumento, en que hemos tenido más chicos ansiosos y deprimidos. En toda la historia, desde que se empezó a documentar este tipo de trastornos. Y no solamente yo, sino muchos otros profesionales creemos que tiene mucho que ver con la forma en que los padres están educando a sus hijos. Y otro efecto de la hiperpaternidad es la haraganería y la irresponsabilidad. Y ahora sí quiero que todos tomen su papel y lápiz. Espero que todos lo hayan tenido, que se hayan estado anotando ya dudas, preguntas, ideas que les parecieron interesantes. No hemos terminado, vamos apenas por la primera parte. Pero deseo que ahora reflexionemos por un momento, que cada uno de ustedes reflexione acerca de sus creencias y sus conductas, para ver si están siendo salpicados por la hiperpaternidad, si ya están mojaditos o si están empapados. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que aunque estuvieran empapados, tiene una solución rápida. No es algo que ya metimos la pata y ya nos paseamos en todo. No, tiene solución rápida. Así que voy a ponerles algunas preguntas que quiero que ustedes reflexionen. Y solo si aplica a ustedes, simplemente la anoten de una forma corta para luego poder reflexionar más despacio acerca de eso. Vamos a reflexionar primero acerca de nuestras creencias. Examinemos qué estamos creyendo. ¿Cree usted que es responsable de todo lo que le ocurre a sus hijos? ¿O que es su tarea hacerlos felices? Porque la vida seguramente ya les va a dar suficientes dificultades. ¿O es usted de que los dice, de los que les dice frecuentemente, nada me cuesta, pobrecito? Si ha pasado todo el día frente a la computadora estudiando, no lo voy a poner además a lavar platos. ¿Y usted qué? ¿Usted se pasó todo el día rascándose la barriga? Estoy segura que no. A él le cuesta lo mismo que a usted, o menos. Los excusamos con estas excusas. Ay, no, está muy pequeño para hacer tal cosa. O es que él todavía no puede. No puede porque no le hemos enseñado muchas veces. Aquí no estoy hablando de que ponga a un niño de 2 años a hacer su cama, obviamente, sino de cosas que ya son apropiadas para la edad, pero por la razón que sea, no dejamos que lo haga. ¿Cuántas de estas creencias tiene usted? ¿Cuántas de estas ideas están bien cimentadas en su mente? Ahora vamos a examinar nuestra conducta. Perdón, nos falta algo aquí. Si dejo que lo haga solo se puede hacer daño. Es el ejemplo que les di anteriormente del cuchillo. Ahora vamos a examinar nuestra conducta. ¿Les ayudo constantemente con las tareas escolares? Ay, si es que si no, no las hace y no las hace bien. No importa. Solo responda, ¿sí o no? ¿Hago por ellos cosas que ya pueden hacer solos? ¿Estoy pendiente o reviso todo lo que hacen? ¿Se imaginan qué terrible para una persona que le estén revisando todo? Yo cuando doy charlas en vivo, en este momento, cuando hablamos de esto en la charla, me acerco a un papá que está tomando notas, tomo su cuaderno y digo, ¡ay, qué barbaridad! Uy, cuántos errores de ortografía. Y además, ni siquiera puso lo que yo dije. O sea, para que vean lo que se siente que alguien esté controlando todo lo que hacemos. Debe ser realmente algo que causa mucha ansiedad.
¿Hago todo lo que está en mis manos para evitar que se frustren? ¿Ignoro, tapo, justifico sus errores? ¿Tiendo a complacer de forma casi inmediata todos sus gustos, sus deseos, lo que pide? Y cuando hablo de las responsabilidades de mis hijos, hablo en plural. ¿Tenemos que hacer tareas? ¿Tenemos examen? Ok. Si usted no hace nada de esto y no tiene ninguna de las creencias anteriores, de verdad, con toda confianza, sin ninguna pena, sálgase ahorita de la charla porque no tiene nada más que aprender. Ahora, si alguien de ustedes tuvo una o más con sí, te recomiendo que se quede. Porque quiere decir que sí están siendo, de alguna forma, influenciados por estas ideas de la hiperpaternidad que ya vimos que no tiene los efectos que desearíamos que tuviera. Al contrario, tiene efectos negativos. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de la responsabilidad. ¿Recuerdan que ese era nuestro tema? Pero todo esto era una base necesaria para poder entrar al tema de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es la capacidad de tomar decisiones y asumir las consecuencias. Tiene dos partes. Una, tomar decisiones. Y la otra, asumir las consecuencias. ¿Qué tanto deja usted, le da a su hijo la oportunidad de tomar decisiones? Si no le da esa oportunidad, no puede ser responsable, porque es uno de los criterios de responsabilidad. ¿Y qué tanto deja usted que él asuma las consecuencias de sus actos? Es una definición. Y la responsabilidad definitivamente es una asignatura de los padres. La responsabilidad no se enseña en el colegio. La responsabilidad se aprende en casa. Y los únicos que la enseñamos o no la enseñamos somos los padres. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer para que nuestros hijos sean responsables. Lo primero es, relájense. Entiendan que es un proceso y que sus hijos, a pesar de que quisiéramos que lo fueran, no son perfectos y se van a equivocar. Tienen que tener paciencia y tomar la paternidad con más relajación. Los padres y los hijos tienen derecho a relajarse. Haga que en su educación prive el sentido común, no el miedo a traumarlos, sino el sentido común. Cuando entendemos que esto es un proceso y que es algo que se aprende, tenemos que estar conscientes que así como se aprende a ser responsable, también se aprende a ser irresponsable. Y muchas veces con nuestras acciones estamos promoviendo la irresponsabilidad de nuestros hijos. Tenemos que entender también que la responsabilidad no se aprende de un día a otro, ni la irresponsabilidad. Y por eso es que a veces nos damos cuenta tarde de los errores que estamos cometiendo. Ya cuando se volvieron irresponsables, y para esto tuvieron que pasar semanas, meses, ahí decimos, ups, lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar algo. Si usted se ha dado cuenta que su hijo de alguna forma se está volviendo irresponsable, piense si no está haciendo usted cosas para hacerlo irresponsable. De eso vamos a hablar también en un momento. Y esté consciente que no va a hacer a un hijo responsable si usted está todo el tiempo encima de él. Es imposible tener un niño responsable si usted no le da libertad.
he tenido, yo les diría que por lo menos unos 6 o 7 casos en la clínica de mamás de adolescentes, algunos ya de cuarto bachillerato, otros de sexto o primero básico, que estaban hasta aquí porque se tenían que sentar con sus hijos a hacer tareas todos los días, porque si no, no lo hacen. Y estaban tan obsesionadas con que sus hijos no sacaran mala nota que los estaban convirtiendo en irresponsables. Y probamos algunas cosas y luego les dije, bueno, entonces simplemente díganles, mi amor, yo ya te ayudé hasta aquí, ya no te puedo ayudar más, en adelante, esto es tu responsabilidad. No es dejarlos. Por supuesto que ustedes están ahí si tienen una duda, por supuesto que ustedes les ponen todas las condiciones. No es en enojo que se les dice, es dándoles un regalo, devolviéndoles esa responsabilidad que le quitaron. Y los papás se desentendieron bastante de las tareas escolares. Y en todos los casos, los chicos de pronto fueron responsables. ¿Por qué? Porque les dieron la responsabilidad. Porque mamá ya no preguntaba en WhatsApp cuáles eran las tareas. Porque mamá no le daba las respuestas. Porque mamá no le ayudaba. Y el niño tenía que ver cómo arreglaba su problema. Confíen en sus hijos. Son capaces de hacerlo, pero les tenemos que dar la oportunidad. Y para dársela, nos tenemos que arriesgar a soltarlos, a darles libertad. Y cuando estamos aprendiendo la responsabilidad, el ejemplo es fundamental. Nosotros tenemos que ser ejemplo de responsabilidad. Y no solo que somos responsables de nuestro trabajo, sino que somos responsables de lo que decimos, por ejemplo. No se imaginan cuántos padres llegan al programa de paternidad porque los hijos no tienen control de sus emociones y se gritan entre ellos, les gritan a los papás y los papás llegan y me dicen, mire, yo le prometo, yo a mi esposo nunca le hablo mal, nos tratamos re bien porque generalmente pues tenemos la idea de que si los padres se gritan, los hijos se gritan y así es, pero no tiene que ser solo eso. En el momento de ver o preguntarles cómo se dirigen a sus hijos, ahí se ve, les hablan en un tono bastante agresivo, les gritan, los amenazan, y los hijos están haciendo lo mismo. Entonces, la responsabilidad no es solo de hacer tareas o de cumplir con tareas de la casa o del colegio. La responsabilidad es yo me hago responsable de mis reacciones. Yo me hago responsable de la armonía del hogar. No solo mamá y papá son responsables de eso, también los hijos. Pero para que ellos se sientan responsables de eso, tienen que sentir que son parte activa en lo que respecta a las responsabilidades de la familia. No son solo dame, 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 dame. Veamos qué otra cosa tenemos que hacer para lograr hijos responsables, para devolverles la responsabilidad. Deje que hagan las cosas por sí mismos. No les carguen las mochilas. Por ahí decían que algunos papás son papás sherpas, como esos que les llevan las mochilas a los que suben el Everest, por ejemplo. No sean papás sherpas. Dejen que sus hijos lo hagan. Y si viene muy cargado, por supuesto, ayúdenlo. Pero no le quiten las responsabilidades. Los niños a los que les hacen las cosas, a la larga salen perdiendo. Ya dijimos que en primer lugar porque creen que no pueden, que no confían en que ellos puedan, por lo tanto tienen una autoestima baja. Pensemos, ¿por qué les hacemos las cosas a los chicos? Muchas veces es por evitar el conflicto, porque es mucho más fácil hacerlo yo que estarme peleando con ellos para que lo hagan. ¿Sí? Seguro que es más fácil, pero otra vez, no es nuestra tarea hacerlo fácil. Nuestra tarea es convertirlos en hombres y mujeres responsables.
Y para eso les tenemos que permitir que cometan errores, porque solo cometiendo errores aprendemos, solo sufriendo las consecuencias aprendemos. Veamos lo que ha pasado ahora con las clases en línea. Los padres han permitido muchas cosas que no deberían permitir. Yo siempre les digo, ustedes hagan como que sus hijos están yendo al colegio. Nada de ver la clase en la cama. No, miren, las asociaciones neuronales y conexiones que se hacen en el cerebro, si las hacemos desde la cama, es muy diferente a que si las hacemos en una mesa. Entonces, no en la cama, no en pijama, no comiendo, no despeinados, no apestosos porque no se han bañado. Las mismas reglas del colegio valen para la casa. Reafirmen normas de trabajo. Por ejemplo, me siento en mi lugar, que tengan su lugar para trabajar. No uso el teléfono mientras estoy en clase. En el colegio tampoco lo pueden usar. Su tarea como padres es hacer que las clases en línea sean lo más parecidas. Yo sé que no se parecen en muchas cosas, pero el ambiente tiene que ser lo más parecido. Tengo mis materiales a la mano, como dije antes, no como. Tengo la cámara prendida porque el maestro necesita verme. ¿Qué es lo que ha pasado? Los papás se meten porque quieren ayudar a los hijos. Yo tuve el caso de esta señora que llegó porque su hija se estaba volviendo muy responsable en tiempos de pandemia. Y cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dice, sí, es que yo me pongo atrás de la compu, donde no me ven los maestros, y ahí le tengo que estar recordando que ponga atención, que se siente, porque si no, no pone atención. Perdónenme, papás, pero ese no es problema de ustedes. Es difícil darnos cuenta de que tal vez eso que nos habían dicho los maestros de que no ponían atención es cierto, pero no es su responsabilidad. Ustedes sí los pueden ayudar. Por ejemplo, diciendo que tienen que tener la cámara prendida, porque eso los obliga de alguna forma a estar más atentos, porque ellos se ven y ven a los demás. Pero no es su responsabilidad hacer eso. ¿Qué otra cosa hacía esta mamá? Ay, no, es que mire, yo veo que le está costando un montón el inglés. Y entonces ella le daba las respuestas a la niña. A veces desde atrás de la computadora se las escribía. Entonces la maestra hacía una pregunta en inglés y la mamá le escribía a la niña la respuesta. Y la niña levantaba la mano y la niña la decía. Y con eso la mamá creía que le estaba dando seguridad a la niña, sin darse cuenta que lo que estaba haciendo es hacerla enormemente insegura. ¿Qué va a hacer esa niña cuando esté otra vez en el colegio? No sabemos cuándo va a ser. Y no esté mamá ahí. Además, en los exámenes, se sentaba en un lugar donde no la veían y le soplaba las respuestas. ¿Qué estamos haciendo? Fomentando la irresponsabilidad. Ay, sí, pero es que yo no quiero que saque malas notas. No, por supuesto que no. Pero ¿qué es más importante? ¿La nota o el desarrollo de mi hijo? Entonces, con esta mamá pusimos algunas reglas y la niña las siguió. ¿Por qué? Porque había consecuencias. Entonces, por ejemplo, si ella dejaba la cámara prendida y la mamá, si pasaba a revisar al principio más seguido, después menos, si tenía la cámara prendida, ganaba 10 minutos para usar su celular más tarde. Si además participaba en clase, tenía otros 10 minutos. Si cumplía con hacer sus tareas ella sola, tenía otros 10 minutos. Y así llegaba a los 45 minutos, que creo que era lo que la mamá permitía que ella tuviera el celular. Eso que conste que era una nueva cosa, porque ella se lo permitía todo el tiempo, hasta en la compu. Pero cuando se dio cuenta la niña que tenía que cumplir con sus responsabilidades, porque si no las cumplía no habían privilegios, la niña se puso las pilas. No es tan difícil, se puede hacer. Entonces, traten de intervenir lo menos posible. Sí, denle a los niños
el ambiente necesario y todo lo que necesiten, pero no estén encima de ellos, de tal forma que prácticamente ustedes están haciendo las cosas que les corresponden a ellos. ¿Qué otra cosa es importante? Hágalos responsables de sus acciones, de las buenas y de las malas. Si cometieron un error, que traten de repararlo. Y no es pidiendo perdón. Muchos papás insisten en lo del perdón, y está bien, no está mal el perdón, pero no solo eso. Si yo he ofendido a una persona, tengo que ver cómo reparo el daño. Y los niños lo pueden hacer con una tarjeta, comprando algo de su propio dinero, haciendo algo para ellos. Así se repara un daño. Acabo de leer un libro que escribió Dicky Mata. No sé si alguien se recuerda de él. Él era un fotógrafo muy famoso guatemalteco. Y resulta que él era vecino de mi mamá cuando eran niños. Y hay una anécdota en la que aparece mi mamá. Y resulta que él fue una vez a jugar a la casa de mi abuelo con mi mamá y mi tía, y encontró 5 centavos tirados en la grama. Los agarró y los metió a la bolsa. Y fue a la tienda y se compró una bolsa de dulces. En esa época, con 5 centavos se podía comprar eso. Perdón. Y llegó a la casa con la bolsa de dulces. Y la mamá le dijo, ¿y de dónde sacaste eso? Ay, mami, es que me encontré 5 centavos en el patio de don Fabio y compré los dulces. ¿Cuál hubiera sido su respuesta, su reacción en ese caso? Quiero que lo piensen. Y en este caso no serían 5 centavos, aunque no importa la cantidad, pero ya en nuestro mundo actual seguramente serían más. La reacción muchas veces ahora de las mamás es, lo sientan y le explican por qué robar es malo y eso no se hace, y el gran discurso. Eso no sirve. ¿Saben lo que hizo esta mamá? Le dijo, ok, mi amor, ahorita te vas a ir a poner el traje que usas en las primeras comuniones. En aquella época los chicos iban de saco y corbata a la primera comunión. ¿Qué mensaje le mando con esto? Es importante lo que vas a hacer. Así que hasta se vistió como cuando iba a ocasiones importantes. Cuando ya se había vestido, le dijo, y ahora vamos a la casa de don Fabio. Tocó el timbre y la mamá se fue. Y dejó al niño ahí para que le devolviera los 5 centavos a don Fabio y se disculpara. ¿Ustedes creen que el niño se traumó por eso? No, seguramente fue un momento desagradable, porque según he escuchado, don Fabio no era el más sonriente de todos. Seguramente lo regañó. Fue un momento difícil. En primer lugar, la mamá permitió que el vecino lo regañara. Uy, hoy en día impensable. Y en segundo lugar, el niño tuvo una consecuencia. Él cometió un error y por lo tanto eso tiene un efecto. El efecto es, yo soy responsable de lo que hago. Por lo tanto, lo devuelvo y me disculpo. Eso es dejar que los niños asuman la consecuencia. Si el niño ensució, el niño limpia. Si el niño no estudia, saca una mala nota. Si no anota las tareas, tiene que ver de dónde saca la información para hacer las tareas, o no la hace y sacará una mala nota. Si olvida la refacción, o si olvida un trabajo que tenía que hacer, pues no lo tiene. No seamos de esas mamás o esos papás que si el niño olvidaba algo en casa cuando iban al colegio, agarraban el carro, se iban a meter al tráfico, llegaban tarde al trabajo, pero el niño tenía ahí su maqueta que había hecho el día anterior. Porque todo lo que se había esforzado el niño, sí, pero ¿qué aprendió? Él aprendió, no importa ser responsable, no importa llevar la maqueta, mi mamá lo resuelve. Dejemos de resolver los problemas con ellos, dejemos que ellos sean responsables de las consecuencias de sus acciones. ¿Qué más? Permitamos que se frustren. Esto que hablábamos antes, de que hoy en día hay muchos chicos con poca tolerancia a la frustración, es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces no escuchan no de parte de nosotros, pero sí lo escuchan de
los compañeros, de los maestros, y eso los frustra. Yo siempre digo, el mejor lugar para frustrar al niño es la casa, porque ahí lo frustramos con amor. Nadie lo ama más que nosotros. Entonces, esto no quiere decir que le vamos a meter zancadilla para que se caiga. Por supuesto que no. Pero en amor vamos a dejar que se frustre. ¿Cómo vamos a dejar, a lograr que un niño sea tolerante a la frustración? Primero poniendo límites y poniendo normas claras. Y tengo que ver que eso se cumple. Yo tengo la norma de que el niño tiene que empezar a hacer las tareas a las 3. Le voy hasta las 3:10, no ha empezado, hay una consecuencia. Y la consecuencia, por favor, no es la mamá regañona. La mamá que da discursos. La consecuencia es, ok, pues entonces no hay celular. Por ejemplo, hasta que no termine, no es para toda la vida. Yo tenía una chica, una mamá, mejor dicho, que llegó conmigo preocupada porque su hija le costaba un montón que almorzara. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y qué pasa en la tarde? No almorzó, ¿y qué pasa en la tarde? Amor, yo no puedo dejar que pase hambre, entonces le doy una zumpaparina y como a las 4:30 le doy su refacción. Por supuesto que la niña nunca aprendió, pero la mamá quería evitar que se frustrara, porque pasar hambre es frustrante, por supuesto que es frustrante. Pero no era una niña mal alimentada ni desnutrida, iba a pasar hambre un par de horas y no era hambre tampoco. ¿Qué pasó? 3 días, 2 días pasaron y al tercer día la niña almorzó. No le temamos a esa frustración, demoremos la gratificación. Eso es importantísimo. Cuando un niño nos pide algo, no se lo demos inmediatamente. El mundo de hoy con los celulares y todo lo demás nos ha vuelto personas que no podemos esperar ni un momento. O sea, si yo quiero saber ahorita información de algo, me meto a Google y ahí tengo la información. Yo tuve, cuando mi hija era pequeña, mi hija mayor, tenía un problema de, ¿qué era? No me recuerdo, creo que estaba diciendo mentiras. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? No podía, no había Google. Entonces, ¿qué hacía? Simplemente tuve que ir a una librería, la poca que había con ese tipo de material, se llamaba El Tecolote, ahí buscar entre todos los libros que tenía uno que hablara de mentira en un capítulo y decidir si compraba el libro o no. Eso me demoró mi recompensa. ¿Qué tanto lo hacen ustedes con sus hijos? Cuando yo tenía como 10, 11 años, me recuerdo que iba en la Sexta Avenida con mi papá y ahí había un almacén precioso que se llamaba El Gran Emir. Y ahí había una chaqueta preciosa, me encantó esa chaqueta. Y le dije, papi, cómpreme esa chaqueta. Y mi papá me dijo, sí, mi amor, te la compro para Navidad. Y recuerdo muy bien que estábamos en febrero. Y mi papá seguramente la compró, pero no me la dio. Me la dio hasta Navidad. Así aprendí a ser agradecida. Si me lo hubiera dado en ese momento la chumpa, no hubiera sido importante. Pero hasta el día de hoy me recuerdo de esa chumpa, del agradecimiento que yo sentí, de cómo cuidaba yo esa chumpa, porque costó, y no crean que fue solo para Navidad, no, por supuesto me puso algunas condiciones que tenía que cumplir y yo las cumplí. Entonces, y eso me hizo tolerante a la frustración, porque por supuesto que me frustré cuando me di cuenta que no me lo iba a comprar hoy. Pero aprendí que no pasa nada. Su hijo aprende que si usted le dice no, cuando él quiere comer una galleta antes de la cena, no pasa nada. Y así aprendemos poco a poco a manejar la frustración. No evitemos que se frustre. Si se frustra, no pasa nada. Véanlo como un aprendizaje. Cada vez que se frustra, está aprendiendo a ser tolerante a la frustración. ¿Qué más? Denle oportunidades para que tomen sus propias decisiones. Usted esté a su lado, sea su guía, pero no tome decisiones por él, decisiones que él ya puede tomar. Por supuesto, no le estoy diciendo que a un niño de 4 años le pregunten a qué colegio lo van a meter, no. Pero sí que poco a poco ellos vayan viendo que su decisión
que ellos son capaces de tomar decisiones y que si se equivocan, no importa, se puede enmendar. Y empezamos con cositas pequeñas, no con cosas complicadas. Démosles chance de que se equivoquen, porque cuando se equivocan, aprenden. Y por último, pero muy importante, denle responsabilidades, no solo estudiar. Y ustedes me dirán, sí, pero ya se pasa todo el día en la compu. Ok, sáquelo de la compu. Póngale tareas que no tengan que ver con nada de estudiar. Que muy rápidamente vamos a ver más o menos las responsabilidades que son apropiadas para cada edad. Pero antes de eso me gustó mucho esto que dice, si usted quiere que sus hijos tengan los pies sobre la tierra, colóqueles alguna responsabilidad sobre los hombros. Qué importante es darle responsabilidades. Y veamos más o menos, la responsabilidad se gana por la experiencia. Si nunca he tenido responsabilidades, y las voy a empezar a tener cuando vaya a la universidad, ahí voy a empezar a aprender. Y como vimos, esto es un proceso. Los primeros años van a ser catastróficos. Empecemos desde que son pequeños. 2 o 3 años ya pueden ayudar a poner la mesa, recoger los platos, regar las plantas, apagar las luces, recoger sus cosas, poner la ropa sucia en su lugar, ayudar a echar la ropa a la lavadora. ¿Y saben qué es lo mejor? Que a esa edad les encanta. Y si empezamos a esa edad, les va a parecer precioso. Si no han empezado a esa edad y sus hijos ya son grandes, adolescentes, y se quejan cada vez que tienen que hacer algo, vale la pena el conflicto, vale la pena. Y denle una consecuencia, pero no que la consecuencia sea si no lo haces, te quito tal cosa. No, al revés. Estas son tus responsabilidades. Si las cumples, tienes este y este privilegio. Y si no las cumple, no tiene el privilegio. Y les aseguro que funciona. Veamos rápidamente otras edades. 5 a 7 años ya puede hacer todo lo anterior y puede contestar el teléfono, bañarse y vestirse solo, cuidar a la mascota, hacer su cama, limpiar sus zapatos, preparar la ropa del día siguiente. ¿Cuántas de esas cosas estamos haciendo nosotros por él? María Montessori dijo, no hagas por tu hijo nada que él ya puede hacer solo, porque cada vez que lo hacemos, estamos quitándoles una oportunidad, primero, de elevar su autoestima y segundo, de ser responsables. ¿Qué pueden hacer los chicos de 7 a 10 años? Y solo les estoy dando algunos ejemplos, por supuesto que hay más cosas. Pueden hacer todo lo anterior y pueden ayudar con las compras del supermercado, guardar las cosas del supermercado, ayudar a cocinar, preparar sus utensilios de deporte, preparar su lonchera y ayudar a doblar y a guardar ropa. Si tienen empleada, por favor, hagan ustedes algunas de estas cosas con sus hijos. Las empleadas son una bendición, pero también son una maldición en lo que se refiere a la educación de los hijos. Porque cuando no tenemos empleada, nos vemos obligadas a que ellos nos ayuden. Y algunas mamás ni así lo hacen. No se imaginan cuántas mamás yo he tenido que no, en el tiempo de la pandemia se quedaron sin empleada y ellas estaban hasta aquí porque tenían que hacer todo y además trabajar desde casa y ayudar a sus chicos con las tareas. Cuando aprendieron a delegar, ¡uf! ¡Qué bonito fue! Y no fue el primer día bonito, el primer día fue de lucha y el segundo también, pero después de 4 o 5 días, 2, 3 semanas, era una maravilla. Pero tienen que ser consistentes y perseverar. ¿Qué pueden hacer los chicos más grandes, de 11 a 13 años? Ya pueden sacar la basura, hacer el desayuno, poner a lavar la ropa, limpiar la mesa del comedor después de comer, cortar la grama, mantener su cuarto ordenado. Esto lo pueden hacer desde antes que conste. Y chicos de 14 años o más pueden cocinar platos sencillos, cocinar para la familia por lo menos una vez por semana. Dele esa responsabilidad. Ok, mi amor, yo cocino todos los días, a ti te tocan los sábados. Y no se imaginan lo que se lo van a disfrutar después del primer conflicto que seguro van a tener. Limpiar el baño. Uy, no voy a poner a mi niño a limpiar el baño, Dios guarde. Sí, no hay ningún trabajo que sea asqueroso, si quiere le da guantes, pero que lo limpie.
que vea lo desagradable que es limpiar orines de otros, sobre todo los hombres cuando orinan parados. Muchas mamás ya han puesto el rótulo que dice, en esta casa se orina sentado. Y los niños, hasta que no les tocó a ellos limpiar el pipí, no solo de ellos, sino de los hermanos, dijeron, ok, vale la pena orinar sentados. Y vieron que eso no les quitaba nada de su masculinidad. Pueden limpiar ventanas, pueden incluso aprender a planchar. Entonces, se nos está acabando el tiempo. Los quiero animar a darles a sus hijos el mejor regalo que pueden darles. Dice, los mejores regalos que puedes dar a tus hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia. Si hacemos eso, realmente los estamos preparando para la vida. Todo lo demás de la hiperpaternidad, estar todo el tiempo encima, ser sus mayordomos, sus conserjes, estarles aplanando el camino para que no tengan dificultades, defender hasta lo indefendible, eso los hace inútiles e irresponsables. ¿Qué es lo que usted quiere? Un hijo responsable, feliz, agradecido con lo que tiene en la vida. Entonces, tómese el trabajo de enseñarle responsabilidad. Probablemente tenga que dejar de hacer algunas cosas que ha hecho hasta ahora y cámbielas por nuevas cosas. Le aseguro que en poco tiempo va a lograr lo que quiere. Responsabilidad e independencia. Muchísimas gracias por su tiempo y ahorita estoy abierta a cualquier pregunta. Por favor, yo creo que ustedes la tienen que pasar a la licenciada Campos y ella me las transmitiría a mí. No sé, Jimena, si hay alguna pregunta. Sí, gracias, Carmen. Sí, ahorita tenemos una pregunta, ¿verdad? Que creo que va en relación a los últimos ejemplos que usted nos puso, ¿verdad? Que a partir de qué edad se empieza a dejarlos solos y libres para que sean responsables. A partir de los 2 años. Cada uno, por supuesto, a su nivel. No van a dejar a un niño de 2 años bañarse solo o hacer su cama. Pero mientras antes empiecen, mejor. Si estamos hablando de cosas del colegio, yo les diría que lo ideal es que, por ejemplo, en primer grado, cuando ellos están aprendiendo a leer y escribir, que a veces en preparatoria, a veces en primer grado, ahí nuestra responsabilidad es ponerles hábitos, ponerles una hora fija en la que van a sentarse. Antes de empezar tareas, vas al baño, estás lleno de la panza, para que a media tarea no les digan, mamá, tengo hambre, mamá, tengo que ir a hacer pipí. Y luego ustedes los motivan a hacer sus tareas y les enseñan cómo se hace. Ese año. Y después los dejan solos. Un niño de segundo primaria debería poder hacer sus tareas solo. Inclusive las tareas en línea que hay ahora. Su obligación, yo tengo una amiga que tiene un hijo de 7 años, mi nieto también tiene 7 años y también está estudiando en línea. Y lo que hicieron sus mamás fue enseñarles a usar la plataforma. Porque eso es importante, los niños de esa edad no lo saben usar. Darle las condiciones, los materiales necesarios, estar cerca, pero no encima. Y estos niños pueden ya solitos cumplir con sus responsabilidades. Así que lo antes posible. Muy bien. Por el momento ahorita no tenemos otra pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario que lo quiera hacer en este momento, ¿verdad? Ya sea que lo hagan por el chat o que nos levanten su manita. Aprovechen. Ajá, que no sean tímidos. Ajá. Pues ahorita por el momento no tenemos ninguno, pero pues creo que todos los ejemplos que usted nos ha mostrado pues son muy acertados, ¿verdad? Definitivamente pues no todos los papás tienen todo, ¿verdad? Pero siempre hay más de algo lo que debemos trabajar y siempre está esa búsqueda a la mejora, ¿verdad? Sino como usted decía, que hacíamos aquí escuchando, ¿verdad? Entonces eso me gustó mucho. Ahorita nos levantó la mano Ana Luchacón, ¿verdad?
Buenas tardes. Buenas tardes, Analu, la escuchamos. Gracias, licenciada, qué gusto. Lamentablemente ya me pude unir algo tarde, pero con lo poco que logré cachar, muchas gracias, muy útil, muy valiosa su información. Yo soy la afortunada madre de 4 varones. ¡Ah, qué bendición! Entonces sí, muy agradecida, pero también son un reto y cuestan bastante. Yo en el colegio tuve experiencia, mis hijos eran bastante... un poquito más arriba del promedio, eran buenos alumnos que sacaban buenas notas y todo, estaban acostumbrados a hacerlo ellos solos. Yo lo que hacía era ir a dejarlos al colegio y luego recogerlos y ver si necesitaban útiles o algo en lo que pudiera apoyarles y luego ellos se encargaban de todo. Lamentablemente la pandemia me los desconfiguró porque sí me ha costado muchísimo retomar el que ellos puedan ser independientes. Y entonces ¿Qué edad tienen sus hijos? El mayor de aquí del colegio 13 pasó a secundaria y el segundo 9 está en tercero primaria. Y eran alumnos de promedios de altos, pues, de 90. Ok. Yo sé que no es consuelo, pero usted no está sola en esto. Eso me gusta oírlo y quisiera que pusieran atención en el colegio, porque sí, en el colegio me costó bastante que entendieran y me hacían sentir como que mis hijos eran los únicos desconfigurados y como que todos siguieron normales y súper bien y que solo fueron los míos. Manejé bastante culpabilidad el año pasado, la manejé, tuve que recibir terapia yo misma y mis hijos también, especialmente el menor, y nos está costando retomar, pero sí, qué bueno que den este tipo de pláticas y me encanta que escuchen, porque a mí yo podría decir hasta que como que me retaron a que solo mis hijos eran los únicos que estaban desconfigurados, por decirlo entre comillas, y entonces me costó bastante la adaptación. Sería bueno que recibieran estas pláticas también las maestras para que puedan ir, desde luego que se necesita mucha disciplina, mucha perseverancia, constancia, y en estas estamos, porque ya ahorita acabamos de empezar la segunda unidad y todavía me siento cuesta arriba, pero con lo que alcancé a escuchar, pues definitivamente seguir en la lucha, ¿verdad? Y retomar esos hábitos y remarcar, porque estamos acostumbrados a que para ellos la casa era su lugar de descanso, de juego, no, o sea, ¿cómo así que ahora en la casa tengo que estar disciplinado y bien sentado y trabajando, verdad? Entonces... Déjeme algunos comentarios al respecto de lo que usted dijo. Sí. En primer lugar, creo que es importante que los padres reconozcan lo complicado y difícil que esto ha sido para los maestros y los colegios. Para ellos también fue una situación totalmente nueva y estoy segura que cada uno trató de manejarlo de la mejor forma posible, pero también han enfrentado retos muy difíciles. Por el otro lado, y esto va para todos los padres, no solo para Analu, ningún diploma de colegio es lo suficientemente valioso para yo romper mi relación buena con mis hijos. Y quiero que lo oigan bien, porque muchas veces ponemos como más importante que rindan en el colegio y nuestra relación cada vez es peor con ellos. Porfa, lo primero para lograr cualquier cosa, si ustedes quieren lograr que sus hijos sean responsables, que sean colaboradores, lo que sea, lo más importante es esa conexión. Eso lo hablamos al principio, Analu, pero lo quiero recalcar. Entonces, si ustedes están teniendo problemas con que sus hijos están siendo irresponsables ahora, mi primer consejo sería vuelvan a conectarse con ellos emocionalmente. Olvídense una semana, 10 días del colegio. Y el colegio probablemente, Jimena aquí no le guste lo que estoy diciendo, pero el colegio probablemente ellos bajen más su rendimiento, pero esa semana úsenla para hacer cosas lindas con ellos, no quiere decir que no hagan nada del colegio, pero olvídense de regañarlos, castigarlos, todo lo demás. Ya cuando tienen esa buena conexión, que es muy fácil lograrla, algunos padres lo logran en 3, 4 días, dejen de regañar, de gritar, entonces pongan reglas en casa
muy importante. Así como lo que dijo Ana Lu es tan importante. Mis hijos están acostumbrados a que la casa era para jugar, para pasarla bien, y de pronto se convirtió en un lugar de trabajo. Limiten ese lugar, pongan un lugar específico. Eso es para estudiar. Todo el resto de la casa es para jugar. Denle los materiales y pónganle reglas claras. Ok, te vas a sentar a la hora que es la clase y ahí vas a tener prendida la cámara, vas a participar, vas a cumplir con tus tareas. Si haces eso, puedes tener estos y estos privilegios. En mi experiencia, lo que yo vi el año pasado, y este año sigo viendo con los padres, es que los padres les pusieron toda la responsabilidad de ser maestros, y los padres actuaron como maestros, que muchas veces ni saben cómo ser maestros, porque no es fácil, y ahora se están dando cuenta lo difícil que es. Pero además, los padres sintieron como pena por sus hijos y les siguieron dando todos los privilegios. Entonces, son niños haraganes o irresponsables, en mayor o menor grado, que siguen pudiendo usar el teléfono todo el tiempo, viendo toda la televisión que quieran, usando todos los juegos electrónicos cuando se les da la gana. Obviamente eso no ayuda. Entonces, una de las claves es condicionar esos privilegios a que ellos cumplan con sus responsabilidades. Si ustedes lo hacen de una forma clara, hasta por escrito, si haces esto, te ganas tanto tiempo, si haces esto, te ganas otra cantidad de tiempo, y al final suman en el día, ok, yo le doy 1 hora y ahora solo va a tener 20 minutos porque no cumplió con A, B, C y D. Yo les aseguro que después de 2, 3 días, ellos van a empezar a cumplir las responsabilidades porque quieren los privilegios. El problema es que ahora, siendo irresponsables, muchas veces tienen los privilegios o los papás han cometido el error de decirle, ya no tenés nada, y les quitan todo lo que es diversión. Eso tampoco funciona. Les tienen que decir, ahí están para ti los privilegios, pero no depende de mí que los tengan, depende de ti. Si tú cumples A, B y C, vas a ganar los privilegios. Así es la vida real. En el trabajo, yo no voy a ganar mi sueldo si no hago lo que tengo que hacer. Es igual con ellos. Entonces, si siguen estos pasos, yo creo que van a lograr que sus hijos sean más responsables también en tiempos de pandemia. Espero que le haya ayudado, Ana Lu. Me ayudó bastante, licenciada. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Igualmente. ¿Alguien más? Sí, acá tenemos una duda en el chat, solo ahorita me está cargando, dice. Mi problema es que hoy en día es que hay días que trabaja muy bien y hay días que no. ¿Qué se hace con esos días que son malos, verdad? Cuando no, me imagino que no es tan exitosa la rutina, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver si hay alguna razón para eso. Por ejemplo, siempre no está rindiendo bien porque se acostó más tarde al día siguiente o porque no desayunó. Eso sería lo primero que hay que revisar si ustedes encuentran un patrón de por qué está rindiendo mal. Si no hay un patrón de ese tipo, hagan lo que acabo de decir. O sea, si ese día no trabajó bien, ese día tampoco tienen los privilegios que normalmente tendría. Y los días que sí trabaja bien, tienen los privilegios. ¿Algo más? Gracias. Creo que por el momento ahorita no hay más preguntas, ¿verdad? Pues este tema puede abarcarse para mucho más, ¿verdad? Y podemos dar siempre como muchos ejemplos, pero a mí creo que algo que me resonó mucho también es que la rutina y la perseverancia que tengamos en casa va a ser también el reflejo en el colegio, ¿verdad? Porque usualmente las clases poseen pues la rutina, ¿verdad? Nos conectamos a tal hora, la clase hacemos un saludo, hacemos un baile, les preguntamos a los chicos cómo va el día, etcétera. Entonces hay una rutina, hay un horario que usualmente ya seguimos, que ya nos acostumbramos, y entonces el éxito también de esto es como padres tener esa paciencia para adherirnos a esta nueva rutina, ¿verdad? Y que todos estos cambios son posibles. Nuestra expectativa no es que se hagan para mañana, ¿verdad? Que para mañana ya todos tienen que lavar los platos o todos ya tienen que sentarse solos a trabajar, no, pero creo que es importante hacer esa autoevaluación, ¿verdad? De cómo ha sido mi rol hasta el momento, qué cosas he hecho excelentes, si hemos triunfado como familia y en qué cosas pues todavía tenemos que trabajar, ¿verdad?
Eso creo que es importante y pues en los hogares donde están ambas parejas, siempre presentarse como un equipo, creo que es importante porque los chicos detectan eso, ¿verdad? Con papá puedo hacer esto, con mamá puedo hacer lo otro, entonces es importante siempre platicar con la pareja o con nuestro equipo familiar, ¿verdad? De cómo queremos que nuestros hijos sean responsables y definir para nuestra familia qué es la responsabilidad, porque no para todas las familias la responsabilidad es lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Le agradecemos muchísimo, licenciada Carmen, ¿verdad? Un gusto. Tomaremos en cuenta el comentario de la señora Ana Lucía para trabajar con nuestros maestros. Siempre creo que es un buen momento para continuar formándonos, ¿verdad? Y pues le agradecemos mucho su apoyo. La grabación la tenemos para los papás también, ¿verdad? Para compartirla si quieren ver pues más a detalle algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, les agradecemos a todos por conectarse. Una mami aquí nos pone excelente escuela para padres, licenciada, muchas gracias, de mucha enseñanza para nosotros. Muchas gracias. Gracias, me alegra mucho. Bueno, está bien. Entonces, que tengan muy buena noche y gracias por asistir, ¿verdad? Nos vemos. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, Carmen. Feliz noche. Muchas gracias.